Aquí comienza una serie inédita, un programa donde reconoceremos a los mejores talentos zacatecanos, un programa lleno de historias, anécdotas, experiencia y mucho más. Íconos de Zacatecas. Quiero mostrarles lo que más me gusta de mi universidad, las diferentes carreras y posgrados presenciales y en línea. La formación académica que recibimos en las aulas. Pero lo que más me gusta de la universidad es la comunidad VC. Más de 60 años al servicio de Zacatecas. Mariscos Boca del Río. Lo mejor en mariscos de la ciudad. Plaza Genaro Codina, número 119. En el corazón de la ciudad. Quiero comentarles que hoy nos acompaña una persona muy importante en Zacatecas, porque nos referimos al internacionalista Felipe Salazar. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Luis, gusto saludarte y muchísimas gracias por la invitación a Íconos. No, muchas gracias. Oye, es que hay tantos temas que hablar hoy en día, de veras, porque hay muchos problemas en el mundo, pero sobre todo, pues aquí con el vecino país, ahorita por el momento, ¿verdad? Correcto. Oye, Felipe, platícanos un poquito, ¿por qué afecta tanto la reforma judicial a Estados Unidos? Bueno, yo creo que como cualquier país, tienes el derecho de ir modificando o adecuando tu sistema político, en este caso, la parte del sistema judicial que te competa. Yo creo que siempre vamos en la búsqueda de lo perfectible, hacer los ajustes. Esto no es una excepción del país, en este caso de México, sino que todo el mundo está en esa búsqueda del mejor escenario, del mejor sistema, del mejor andamiaje legal. Sin embargo, lo que hoy se está procurando, o lo que se está promoviendo en nuestro país es una reforma que yo llamo de cirugía mayor y de corazón abierto. Uh-huh. ¿Sí? Es un cambio total al régimen judicial que nosotros hemos tenido, ¿no? Uh-huh. Nuestro sistema judicial, pues vamos a llamarle, la época moderna es muy corta, ¿sí? A partir de la reforma del 97, del 98, realmente inauguramos una corte autónoma. Uh-huh. Es donde podemos decir México tuvo un poder judicial completamente autónomo, y asimismo también vimos en esa década de los 90 cómo había por primera vez una separación de los poderes, ¿no? Uh-huh. Por primera vez el partido hegemónico no controlaba el Congreso. Por primera vez el presidente en turno permitía la alternancia, en aquel momento Ernesto Zedillo, e igualmente él impulsa esta reforma judicial que le da plena autonomía al Poder Judicial, y a partir de ahí se crea todo lo que hoy conocemos, una carrera judicial, y después vinieron otras reformas, pero le dieron ya más forma bajo la autonomía. Lo que hoy se está proponiendo, pues creo que lo que más genera ruido es el tema de la elección a voto abierto, una elección popular de los jueces. Sí, se ha dicho mucho que pues no seríamos los únicos, que ahí existe alguna experiencia, incluso por ejemplo hablan de Estados Unidos o de Bolivia. Uh-huh. Creo que los dos casos, a lo mejor la reforma nos pareceríamos más a lo que se propuso en Bolivia que en Estados Unidos. En Estados Unidos se eligen algunas posiciones de lo local a voto abierto, sobre todo los sheriff. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a llamarle los como el juez que está en la presidencia municipal, okay, ¿no? Pero no estás hablando de los grandes magistrados, de los jueces de distrito, ni mucho menos, ¿no? Incluso hay problemas con este tema de elección popular en Estados Unidos cuando estos jueces se meten en temas de índole federal. Uh-huh. Viene la gran corte a corregir la plana. Okay. Entonces ahí como que la cosa no funciona del todo bien. Entonces es lo primero que podríamos clarear. Ahora, bien, en específico, ¿qué es lo que le preocupa en este caso a Estados Unidos respecto al tema de la reforma judicial? Yo creo que no solamente a Estados Unidos, sino al resto de los países que tengan un interés, sobre todo económico, con nosotros. Okay. Pequeño detalle. México es el país que tiene más tratados comerciales del mundo. Sí, entonces las relaciones comerciales son grandes. Y Estados Unidos, pues es el mercado más grande,
del planeta, es nuestro vecino y además nosotros estamos entrepiernados con ellos. Sí, claro. Por ello, no pasa desapercibido para Estados Unidos lo que estemos haciendo. ¿Cuál es el riesgo que se ve, que se habla en los medios de comunicación en Estados Unidos respecto a la reforma judicial en México? Primero, la certidumbre. ¿Sí? Cualquier inversionista juega con el riesgo, pero apela a la certidumbre, certeza jurídica, que el peso que yo vaya a invertir en determinado lugar esté protegido o que yo lo pueda defender. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viendo que empiezan a generarse como posibles escenarios, ¿no? Oye, si los jueces se van a elección abierta, ¿quién va a pagar esas campañas? Nada, no se habla de eso en la reforma judicial. ¿Sí? ¿Quién va a organizar esas elecciones? ¿El INE? En nuestro caso, cuando esta reforma baje constitucionalmente a las entidades federativas, ¿el IES? Bueno, ok, ¿cuáles van a ser las plataformas? El financiamiento, ¿quién les va a dar lana? Se dice que no va a haber dinero para las campañas. Pues yo creo que no podemos ser ingenuos y seguramente el que quiera ser juez pues va a buscar patrocinadores. Exacto. Y esos patrocinadores en algún momento se cobran. Así es. ¿Sí? Y puede haber de todo tipo de patrocinadores, unos muy evidentes y unos muy oscuros. Exacto. Eso es lo que le preocupa a Estados Unidos, ¿no? Que los jueces se ideologicen o en este caso se nublen de intereses y que al momento de tener una discrepancia legal respecto a una inversión, pues los dados estén cargados. Simple y sencillamente porque el juez va a obedecer al interés que un día lo financió. Exacto. Y ahí es donde todo se descompone, ¿no? Entonces creo que en específico de la reforma judicial hay una gran preocupación de Estados Unidos y de todos los socios comerciales del país, también Canadá, respecto a lo que pudiera darse respecto a la reforma judicial. Hay una parte que la preocupación de Estados Unidos se suma, que no es propiamente la reforma judicial, sino que es la desaparición de los órganos autónomos. Okay. ¿Qué son los órganos autónomos? Lo que conocemos como el INE, como el INAI, como la Comisión de Competencia Económica, como el IFETEL, por mencionar algunos. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica es el tratado en 1994 y a partir de su aparición, el tratado comercial o incluso el tratado internacional más complejo y más completo del mundo, ¿sí? Y me atrevo a decir, alguien me va a decir, no, es el de la Unión Europea. Bueno, a lo mejor sí por el tema de la integración monetaria, pero en materia comercial no hay otro, ¿sí? Entonces, hay un capítulo que le llaman democrático, que para hacer la sociedad entre los tres países, a México le pidieron certidumbre legal de la sociedad, de entre los tres socios, y sobre todo, pues que el gobierno no fuera juez y parte. Exacto. ¿Sí? México durante 100 años vivimos en un régimen bastante, pues, singular, ¿no? Completamente vertical, ¿no? Todo el poder estaba concentrado en una persona y el gobierno central hacía todas las funciones. Entonces éramos un país de monopolios. Exacto. No había competencia económica. ¿Querías cemento? Había una marca. Sí. ¿Querías ver tele? No más una frecuencia. ¿Querías teléfonos? Solamente una empresa. Y así sucesivamente. ¿Qué decían estos socios? A ver, no, mi amigo. Piso parejo. Mis empresas van a competir con las tuyas, pero las tuyas tú las beneficias siendo monopolios. Para eso es la Comisión de Competencia Económica. Cuando apareció la Comisión de Competencia Económica, Telmex dejó de ser monopolio. Televisa dejó de ser monopolio. De telefonía celular. O sea, empezamos a ver que el mercado se abrió para competir. Ahora, con la desaparición de estos órganos autónomos, pues la sociedad se preocupa porque, como luego decimos, pues en eso no quedamos. Claro. Oye, aparte se dice, digo, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Que serían entonces políticos con toga? Mira, yo creo, bueno, por ejemplo, vemos cómo los partidos eligen y definen sus candidatos a diputados y después cómo finalmente llegamos a ver una Cámara de Diputados integrada. Y es variopinto. O sea, tú ves los 500 diputados y hay de chile, mole y manteca. Sí, hay gente con capacidades técnicas, con trayectorias académicas formidables, gente del sector empresarial, pero también vemos algunos que dices, válgame Dios. Pero ok, es el pueblo representado.
y hasta cierto punto es válido, porque sus funciones es tomar una decisión o tomar decisiones bajo la representación popular. Pero cuando llegamos al tema de los jueces, pues una de las grandes preguntas o incógnitas es ¿cuál es el piso? ¿Prepa? Exacto. O sea, perdón, o que entonces ya no ocupo estudiar derecho, o yo ingeniero civil me la puedo jugar, y si soy simpático pues me gano la gente, claro, y votan por mí y luego voy a ser juez. Pues sí. O sea, esas son las preguntas que verdaderamente pues son las que están causando mucho ruido, porque las respuestas no llegan de inmediato. Hay un argumento, híjole, yo digo que es una gran tentación, es un argumento fuerte, sí, pero que también se acaba, y dicen que es el bono de la legitimidad, ¿no? Que todos los 30 y tantos millones de votos que recibió en este caso el partido oficial, pues les permiten hacer estos cambios. Claro que les permiten hacer estos cambios, pero yo creo que en la particularidad de los jueces sí tenemos que ser muy claros. O sea, por ejemplo, ahorita la gente del Poder Judicial, pues yo creo que debe estar angustiadísima en todos los sentidos. Primero por un tema laboral, una incertidumbre que no saben qué va a pasar. Imagínate un juez juzgador. Claro. ¿Sí? Oye, mis 25 años para ser juez, de formación, de preparación, ¿a dónde se van a ir? Así es. Pues hoy ya no vale. Hay ya temas técnicos. Mira, hay unos temas muy macros que son los que ahorita debatimos, pero hay temas como del día a día de lo técnico que dicen, ¿dónde están las respuestas para estas dudas? Te pongo un caso así, y no soy abogado, Hoy estamos inaugurando desde la última reforma, el nuevo sistema acusatorio, el tema de la oralidad, los juicios orales. Sí. Ok, bueno. Parte de las reglas básicas de la oralidad es el juez que tome un caso es el que escuchará todas las partes y solamente él será el que pueda sentenciar. ¿Por qué? Pues porque fue el único que escuchó a las partes. Está lógica, ¿no? Ok, viene esta reforma. Si el próximo año hay una sustitución de jueces, mi pregunta es, ¿se repiten los juicios? Los que estén pendientes, los que estén en camino o en su, pues sí, los que se estén llevando a cabo, ¿qué onda? O los vamos a desahogar primero y después ya entran los nuevos jueces. Son cosas ya del día a día del Poder Judicial que pues causan muchísima incertidumbre en los directa o indirectamente interesados. Pero cuando hablas de un Poder Judicial, pues dime quién no está involucrado en esto, ¿no? O quién no podemos estar indirectamente también involucrados. Ahorita en este momento, digo, y debido a esta noticia actual, pues ya el dólar ya está pisando los 20 pesos, ¿no? ¿Se debe a eso también, Felipe? Bueno, yo creo que el tipo de cambio en México, ¿qué te puedo decir? En México tenemos un estigma, no tenemos una fijación por el tipo de cambio. Exacto. Yo creo que la burra no era arisca, y después de las crisis de los 80s y sobre todo la del 94, pues en el mexicano las devaluaciones están como a flor de piel, ¿no? Sí. Y ver esa devaluaciones pues nos permiten ahorita siempre tener un ojo al gato y otro el tipo de cambio para ver cómo va. Tenemos también la idea de que un tipo de cambio fuerte habla de una fortaleza de la economía, y son lecturas mochas, técnicamente mochas. ¿Por qué? Un dólar caro, esto es un peso, ¿cómo se llama? Fuerte, 15 pesos, 16 pesos, que digas, oye, superpeso. Bueno, México es exportador. Si tú hablas a una empresa que exporta, lo peor que le puede pasar es un peso fuerte, porque entonces vende caro. Exacto. Y entonces ya nadie le compra. Ok. ¿Sí? Mira. Entonces dices, ay, peso fuerte, la economía va para arriba. No del todo. Porque entonces, ¿cuánto creces al año? Este sexenio, por ejemplo, en los últimos años vamos a reportar 0.8 de crecimiento. Entonces dices, oye, pues no crecimos tanto, ¿cómo podemos tener una supermoneda? Ya no te da. Ahora, en cambio, está devaluado el peso, 20 pesos por dólar. ¿Qué te dice el que exporta? Perfecto, claro. Estoy vendiendo barato, pero estoy vendiendo mucho, estoy exportando mucho. ¿Qué dice el mexicano de pie? Híjole, me rinden más los dólares que me mandan. Las remesas. Las remesas me rinden más.
Pero al mismo tiempo dices, pero la economía le está yendo mal. No. Okay. Entonces ahorita cuando, por ejemplo, hablamos, oye, en las últimas semanas, pues se movió mucho el tipo de cambio. Hace un mes traíamos al 16 pesos por dólar y todo el mundo superpeso, el presidente incluso lo presumía y bla, bla, bla. Bajo estos matices que estábamos platicando. Y ahorita, pum, ya 19 ayer, creo que ya fue 19.80, no sé hoy cómo cierra, en una de esas ya cruzamos a los 20. Pero ahora parece que como no hay problema, asumimos el precio, ¿no? Hace un mes la devaluación se debió por un tema internacional que se generó en Japón, un tema de economía internacional y que México se vio afectado. Un incremento de tasa de interés en Japón, un descenso de nuestra tasa de interés y se movió. Pero después como que se volvió a ajustar. Pero ya en la última semana ya estamos viendo que el peso ahora sí, otra vez constante a 19. Y todo parece ser sí, que ya son por las decisiones que estamos presumiendo que vamos a tomar en México. Y aunado a este énfasis que ya le están dando los socios de México a lo que estamos queriendo hacer en el país. Entonces, si tú me lo dices, es malo un tipo de cambio a 20 pesos, yo te diría, no, es a lo que es. Más bien el superpeso era un peso con esteroides. Ah, ok. O sea, era un precio ficticio. No existía. Nosotros teníamos una tasa de interés del 11%. Éramos el país que pagaba más intereses por una inversión aquí. Estados Unidos paga 5%. Todo el mundo quería traer dinero aquí. Claro. Pero se te cansa el caballo de pagar intereses. Claro. Entonces, para abajo. Entonces, pues, esto es relativo. Entonces, no, creo que el tipo de cambio se está acomodando por las decisiones que estamos tomando aquí, pero tampoco que nos asustemos. Un tipo de cambio de 19 o 20 pesos es lo que es y no nos debe de preocupar. Ya si esta cosa se pone como muy aguda y empezamos a ver que cruzamos el 21, que llegamos al 22, creo que las alertas se van a prender fuertes, ¿no? Y ya un 25, bueno, pues es que pues a lo mejor los cambios que estamos proponiendo no nos están saliendo bien. Oye, Felipe, hablando de ese tema justamente de las remesas, fíjate que como dato curioso, no sé si tú tengas esos números, en Zacatecas tenemos un aproximado de 1,5 millones de habitantes, un aproximado. Pues ¿sabías que el mismo 1,5 millones de personas están en los Estados Unidos como migrantes? Sí, Zacatecas junto con Michoacán y Guanajuato son los estados más migrantes. Me atrevo a decir que a lo mejor Zacatecas pudiera ser el más en proporción. Se dice que 2 de cada 3 zacatecanos están en Estados Unidos. Exacto. Ya cuando hablas como de la descendencia. Y sí, digo, hablar de Zacatecas con el 1 millón de habitantes, pues todavía incluso le pones comillas porque pues hazme la buena. Ya Zacatecas es una sociedad demasiado migrante de ida y vuelta, ¿no? Sí. Entonces, y por ende, bueno, pues Zacatecas aparte pues no se entiende sin migración, ¿no? O sea, es un fenómeno, el fenómeno migratorio aquí pues ya pues ronda más de los 150 años. Entonces, ya si tú estudias la migración, pues te das cuenta que ya no es solamente el tema de la falta de oportunidades, ¿no? Antes siempre decíamos, el migrante es el joven del campo que se va porque aquí no hay empleo, porque aquí no hay oportunidades. Eso ya se acabó hace mucho tiempo. Hay estudios de migración bastante importantes donde te dicen que ya hay 4 bien identificados motivos de migración y Zacatecas creo que lo refleja muy fuerte. Primero, vamos a llamarle 25%, reunificación familiar. Estás hablando que ya traes más de 6 generaciones. Entonces, pues yo tengo que ir a donde es mi papá, el abuelo, y voy y vengo. Entonces me acerco por el lazo familiar. Después hay un término que le llaman falta de empleo. Y cuando tú ves los datos, no te da ni el 10%. Hay un tercer motivo que dicen falta de oportunidades, 40%. Okay. Y hay un 20% bien importante que se dice que es por la aventura. Okay. ¿Qué es ese 40% falta de oportunidades? La accesibilidad a ciertos beneficios de la economía que aquí es difícil y que en Estados Unidos es muy fácil. Te pongo el ejemplo.
todos tenemos un familiar en Estados Unidos que un día viene y nos echa en cara su carro o su troca. Sí. Punto. Aunque la deban. Eso es otra cosa. Pero dices, oye, vive en un garage, gana el mínimo allá, está de ilegal y trae un camionetón. ¿Yo aquí cuándo? Pues claro, porque allá la accesibilidad para un crédito, aunque no seas legal, es fácil. Claro. Aquí saca un crédito con el salario mínimo, a ver si te estrenas un carro. No, jamás. Esa es la falta de oportunidades. Y eso es lo que genera la cosquillita de, ¿y si me voy? Y llego al cuarto punto, eso es bien importante. Esa cosquillita genera el motivo de a la aventura. Si antes era el joven del campo, a lo mejor sin estudios y falta de empleo el que emigraba, ¿hoy qué crees? Es el estudiado con maestría de la zona urbana y que dice, déjame, me voy a alivianarme un año. Sí. Y vengo, y en una de esas hasta me caso. Sí. Entonces ya el fenómeno es bien grande. En Zacatecas creo que, ojalá que en la descripción que acabo de dar seguramente más de 3 dijeron, sí cierto, porque todos estamos empapados del fenómeno migratorio. Entonces eso hace que Zacatecas pues sea un punto de referencia cuando de migración entre México y Estados Unidos se habla. Así es. Ahora, las remesas que se están enviando de los paisanos, tú sabes que cuando llegó el presidente Andrés Manuel, quitó un programa que se llamaba 3x1. Uh-huh. Ahora no sé si exista aún o no, pero en caso de que volviera, que lo volvieran a imponer este programa, que yo creo que es muy bueno, ¿crees que hasta el momento se ha desaprovechado esos recursos, o en qué crees que se van de aprovechar? Ese programa es una de las políticas públicas incluso que México ha exportado. Uh-huh. No sé si sabías, el programa 3x1 nace como 2x1 y el lugar que lo ven nacer es Zacatecas. Uh-huh. En tiempos del licenciado Arturo Romo Gutiérrez nace esa política estatal que después es retomada a nivel federal y expandida a un 3x1. ¿Qué significa? Que por cada peso que un migrante decida invertir en infraestructura en su comunidad, habrá un peso más de los 3 entes de gobierno. Exacto. Este es el 3x1. Exacto. Yo creo que fue la idea es muy buena, es bien interesante. Zacatecas se vio beneficiado muchísimo. Permitió primero la integración mucho de las comunidades migrantes en Estados Unidos. Para Zacatecas, California fue muy importante. La Federación de Clubes del Sur de California ha sido la más grande. Uh-huh. Y pues cuando tú veías la federación, pues los de Zacatecas eran los que rifaban, ¿no? Claro, sí. Y después crecen las federaciones en Chicago, en Colorado, en Texas. Y bueno, eso hizo que la comunidad migrante zacatecana se aglutinara en lo que conocemos los clubs migrantes, ¿no? Exacto, sí. El club de la comunidad fulana de tal, del municipio fulano de tal. Eso fue muy importante. Y después pasaron los años y creo que el presidente López Obrador identifica el vicio que se generó. O sea, bueno, a lo mejor la medida de eliminarlo fue como muy drástica, pero bueno, pues él así se las gasta. Él lo que no ve que funciona no lo corrige, lo mocha. Pero yo he escuchado una palabra bastante dura, pero también tiene una razón. Se prostituyó el programa. 3x1, sí. ¿Por qué? Bueno, porque ya después era el vehículo para la concurrencia de dineros y el migrante terminaba siendo pues entre el chivo expiatorio o el prestanombres. Cuando empezó ese programa, se hicieron muchísima obra. El primer punto de inflexión fue cuando se identificaron que de esas obras, que de 10 obras, y verdaderamente eso está medido, 4 de 10 eran o iglesias, sí, o lienzos charros. Sí. Eso querían los migrantes. Pues que se haga la capilla, que se haga el lienzo. Y vayan ahorita al interior de Zacatecas y hay lienzos charros a pasto. Sí. Bueno, llegó un momento en que dijo la federación, oiga, no, ya, espérate, aparte del Estado laico y no vaya siendo que resucite Benito Juárez, ¿no? Entonces, ya iglesias no. Y ya párenle a los lienzos. Pues mejor una canchita de fútbol, no sé. Los prohibieron. ¿Qué dijo el migrante? Ey. Es mi peso. Es mi opinión. Ya me la empezaron a regatear.
Y después siguió avanzando, entonces ya después los municipios empezaron a decirles a los clubes, no seas malo, fírmame esta obra. Tu peso, el que te tocaba a ti, yo lo pongo. Para que, bueno, yo también tengo que poner otro, pero para sacarle al Estado y a la Federación los otros 2. ¿Qué decía el club? ¿A cambio de qué? Híjole, claro, ¿no? Sí. Entonces, no, lo que tú quieras. Pues hazme mi iglesia. O sea, termina mi lienzo, pero con otra lana. Entonces, al último creo que ya los migrantes no sintieron esa ¿qué te puedo decir? Esa pertinencia, esa identificación con lo que ellos invertían, porque ya aquí los municipios o los estados terminaban haciendo lo que ellos querían. ¿Qué hicieron los clubs? Me voy. Exacto. Me voy. Porque ya no me estás tomando en cuenta en la mesa de decisiones, porque ya me prestas el nombre, hasta tú pones lo que a mí me tocaba. Sí. Se prostituyó. Y creo que el presidente de la República lo identificó y bueno, pues como luego dicen, a grandes males, grandes remedios, eliminó el programa. Es cierto que había un error, pero también no podemos dejar de decir que también se dejó perder una oportunidad donde había mucha concurrencia y al final del día, si tú lo ves de esa forma, pues por un peso, el peso era multiplicador por 4. Claro. Entonces, los municipios podían expandir su capacidad de gasto al momento de que se unían esos pesos y se podían hacer obras interesantes. Había municipios que, te soy sincero, del gasto programable aventaban el 90% al 3x1, porque sabían que ahí se multiplicaba. Incluso el gobernador Tello, cuando a él le toca, fue a inicios del sexenio del presidente López Obrador, cuando se elimina el programa, cuando siendo el gobernador Tello vio que se acaba el programa, él mantiene 2x1. Okay. Sí, ya como política local. Ok, ya no va a haber el peso de la federación, yo me mantengo en 2x1. Y así ha podido navegar la lógica del programa 3x1. Ahorita creo que se mantiene, no estoy muy bien informado al respecto, pero lo que sí es cierto es que ahorita el gobernador David Monreal trae la mayoría de sus programas con la concurrencia. Peso que tú le pongas, peso que yo le pongo, a fin de acrecentar los presupuestos y de también hacer copartícipes a los municipios en sus obras. Pero ya no entra el gobierno federal, solamente ya estatal no. y el municipio, ¿no? Okay. Y el municipio, sí, claro, ya lo federal se acabó. Ok. Oye, Felipe, antes de continuar, quiero invitarte una agüita de nuestros patrocinadores Santa Anita, pues tanto que estamos hablando. Excelente. Porque sí hace falta, ¿verdad? Muy bien. Y mira, derivado también de este tema que es tan, pues como te digo, tan importante, Felipe, si en caso de que ganara, por ejemplo, Donald Trump, tú sabes que él escogió a su compañero de fórmula, a Vance, pues es otro tipo igual que él. O sea, exactamente lo mismo, pero de 34 años, ¿no? 38 años, algo así. ¿Qué va a pasar con los migrantes? Porque sí es una amenaza difícil, ¿no? Mira, la campaña presidencial en Estados Unidos ahorita, la verdad, está buenísima la serie. Claro, o sea, sí. Hace un mes era de flojera y me atrevo a decir que Trump vio que iba a ser un trámite y que yo creo que era cuestión de esperar, ¿no? Pero a partir de que Biden suelta la candidatura, que se le entregan a Kamala, que el Partido Demócrata se une, el escenario está completamente diferente. No sé si ya vieron la encuesta del día de hoy. Ya se separó 4 puntos Kamala a Trump. ¿Arriba? Oh. Y ya no solamente en el voto popular, sino en lo importante que es en el colegio electoral, con la ponderación que hacen de los diferentes estados. Entonces, estados que Trump ya dominaba, hoy ya los está perdiendo. No dejo de decir que la elección sigue estando en empate técnico y que aquí todo puede pasar. Pero sí es importante matizar que hace un mes, pues yo ya decía que era Trump y claro, que pues era boxeo de sombra porque no había nada enfrente. Sí, es cierto, yo creo que escoge una muy mala fórmula. Claro. Porque no le complementa su candidatura, sino que ratifica su discurso. Vance es un chavo venido de menos a más, vamos a decir, es un güero original. Y es un mini Trump.
Es un mini Trump, es una historia de un joven pobre que vive incluso un proceso de droga en su familia, pero llega, estudia, se realiza como abogado, se asocia a un gran bufete y hoy es un millonario, ¿no? Y él incluso en su momento no votaba por el Partido Republicano, pero ve la imagen de Trump, él se identifica y se vuelve el fan número 1 de Trump, ¿no? Digo esto porque el discurso que esta fórmula menciona, pues es un discurso beligerante, es un discurso sumamente, pues ¿qué te puedo decir? Antimigrante, le llaman anti-woke. ¿Qué es esto? Toda esta comunidad variopinto, de inclusión, ellos lo revientan. ¿Qué dicen América para los americanos? O sea, todas estas comunidades migrantes o pueblos que han venido a este país se lo están llevando. Y la originalidad, la esencia, la cepa se está yendo. Nosotros somos la cepa. Cerremos la frontera y internamente corramos a los que tengamos que correr. Claro. Y ahí es donde entra el discurso antimigrante, incluso, bueno, con aseveraciones bastante locas que dice Trump que en un año va a sacar a 20 millones de inmigrantes. Pues ni logísticamente está fácil sacar a 20 millones de cristianos de allá de un jalón, ¿no? Pero creo que es un discurso que no deja de ser agresivo, pero al mismo tiempo que vende. O sea, adentro de Estados Unidos hay un sentimiento muy fuerte. Y tú, por ejemplo, cuando analizas quién hizo ganar a Trump la vez pasada, te caes de la silla. Porque más del 50% de la comunidad latina votó por Trump. Me ganaste la pregunta, fíjate. Más del 50% de la comunidad negra votó por Trump. Y tú dices, oye, pero si a tiro de viaje les da con palo. Claro, ¿por qué? Porque al momento, híjole, es interesantísimo, porque al momento que él dice Make America Great Again, vamos a hacer América grande otra vez, cierren fronteras. ¿Sí? A ver, Ford, ¿vas a poner una fábrica en San Luis Potosí? Te subo los impuestos. Exacto. ¿Qué hizo San Luis? O sea, un día los de San Luis Potosí amanecieron y la fábrica se había ido. La fábrica se pone en Minnesota. ¿Cuántos empleos? No, pues perdieron muchísimos. Ok. Indirectos, los inmigrantes. Claro. Entonces, esa jugada de amedrentar las inversiones y retenerlas forzadamente hicieron que el desempleo en Estados Unidos cayera a los mínimos históricos. Wow. Que cuando tú agarrabas a la comunidad latina, han sido sus momentos de gloria en torno a desempleo. Legales e ilegales. ¿Sí? Que es lo que no dice Trump, pero también genera su política. Claro. En los negros igual. Y si tú ves, Obama deportó más gente que Trump. Así es. Entonces había una persecución en el discurso, pero en el día a día había un beneficio económico. Por eso, a la hora de la hora, los latinos votaron por él. O sea, es ilógico. Y ahorita tú ves cómo van las preferencias y no creas que se les ha olvidado. O sea, tú vas a California y California es un estado demócrata. Sí. Ahorita lo traen empatado. Así es. Y son los latinos. Y son los mexicanos. Y tú dices, oye, pero si les da de palos cada vez que habla este hombre. Exacto. Entonces es un discurso muy ambivalente, pero que al final del día el electorado estadounidense siempre reacciona al tema económico. Y Trump ya no solamente lo habla, lo ha hecho. Así es. Y en el momento en que la gente sabe que este viejo lo hace, pues también lo quiere volver a hacer. Y mira que Biden, por ejemplo, ha sido un gran presidente, ha detenido la recesión, pero no se le aplaude como si se le reconoce a Trump, ¿no? Esas son las ironías. Y por eso él es muy poderoso ahorita. Claro. Oye, Felipe, la Unión Europea no reconoce el triunfo de Maduro, ¿verdad? No, y mira, después de la elección, si mal no recuerdo, fue el 28 de julio, no, 28 de agosto, la comunidad internacional, los principales países no han reconocido el triunfo de Nicolás Maduro. Sí, yo creo que al régimen de Venezuela se le acabaron las fichas y quedó evidenciado lo que todo mundo ha visto, ¿no?
que el país está en una situación sumamente crítica, que es un régimen dictatorial, totalmente militarizado y que tiene a la sociedad bajo el yugo, ¿no? La Comunidad Europea no reconoció el triunfo de Maduro. O sea, ¿cómo crees que publican las actas y en la suma, pues no les dio? Exacto. Entonces, pues desaparezcan las actas, pero las actas ya las había contado hasta la Unión Europea porque se publicaron, ¿no? Entonces, no, que siempre no. Entonces, obviamente ya era inventarse el triunfo a como diera lugar. Estados Unidos no lo reconoció, Canadá no. La posición de México, de Brasil y de Colombia han sido fundamentales. Primero porque Brasil y Colombia son vecinos. Y Brasil ya no pudo sostener su opinión sobre Venezuela. Entonces, Brasil dijo, hasta que no estén publicadas las actas, yo voy a poder reconocer a quién. No dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Colombia lo dijo igual y México reculó. México primero reconoció el triunfo y después dijo, pero las actas. Exacto. Entonces México tampoco ha podido reconocer a Venezuela. Es insostenible. Verdaderamente es insostenible el régimen de Venezuela y solamente hoy queda colgando de un alfiler. Ese alfiler no es menor, es el ejército. ¿Pero tú crees que se va a quedar entonces Nicolás Maduro? Sí. El régimen el régimen chavista se fue mutando. Mira, es una historia que a mí me apasiona. Por ejemplo, Venezuela era el régimen democrático más importante de América Latina, era la democracia más importante para 1990, cuando exactamente sucede el golpe de estado de Hugo Chávez. Sí, con una vendimia en el discurso muy popular, y eso le hizo pues ser quien llegó a ser Hugo Chávez. Pero en el camino el régimen se fue mutando. Y a mí sí me dicen, oye, Chávez fue un ratero que sangró a Venezuela. No. Se murió, vino Maduro. Oye, es que estos se están enriqueciendo, se quedaron con todo Venezuela. No. Aquí quien ha sangrado a Venezuela y quien ha permitido todos los abusos y sobre todo la hemorragia vasta de todos los recursos de Venezuela se llama el ejército venezolano. ¿Sí? Los militares se quedaron con todo. Y dime dónde viven los militares. En Miami. Fíjate. Entonces hoy Maduro está sostenido mientras los militares estén. ¿Quién se va a meter a derrocarlo a Maduro? ¿Al ejército? No sé. Pero, pues mientras la fuerza de las armas la tenga el ejército, ellos ya lo controlan todo. Sí. Ellos controlan PDVSA, ellos ya controlan todas las empresas del Estado, ellos ya controlan las aduanas, ellos ya lo controlan todo. El tema de aduanas, ellos lo controlan. Entonces, Maduro, te soy sincero, es la marca. Okay. El régimen lo controla el ejército. Nada más es la marca. Es la marca. Y en medio por la población civil. O sea, que es lamentable, ¿no? Claro. Porque ya estás hablando hasta de una crisis humanitaria, ¿no? Ya no tienen ni qué comer. Eso es una tragedia. Pero ahí, verdaderamente, los culpables de esta catástrofe sí son las dos banderas, Hugo Chávez y Maduro, pero quien verdaderamente ha operado el exterminio de Venezuela es el ejército venezolano. Y una disculpa porque dije Hugo Chávez. No, pero pues es lo mismo. Maduro, es lo mismo, a final de cuentas. Y bueno, pues por último, Felipe, algo que quieras agregar, porque la verdad hay temas que no nos acabaríamos en 4 horas, ¿no? Pero algo que quieras agregar. No, bueno, yo creo que México vive un momento, híjole, que lo vamos a recordar en los libros de historia. Creo que este momento en el que estamos, verdaderamente hay que ponerle mucha atención, porque definirá, no estoy hablando del próximo sexenio, creo que estamos ante una modificación bastante grande del perfil del país que queremos. La historia de México es sumamente cíclica. A mí me apasiona la historia y cuando tú la ves, híjole, los mexicanos no podemos superar el guión. Sí, pero cada 100 años ha sucedido. Sí, hoy yo en lo particular veo una sustitución de una clase política, ¿no? También unas modificaciones que le cambiarán el perfil al país, que no sabemos qué tan buenas o qué tan malas sean, porque simple y sencillamente no lo hemos hecho, pero que se da en medio de la transición, en la ironía de un gobierno de continuidad.
Yo no recuerdo, mira, a lo mejor la del 94 nos podemos acordar de que era una transición muy, ¿qué te puedo decir? ¿Con Salinas? Entre Salinas y Zedillo, con lo del error de diciembre muy convulsa, ¿no? Porque la crisis económica y bla, bla, bla. Pero después de esa yo no recuerdo una transición tan movida. O sea, ni la alternancia de Zedillo a Fox. Pues no, eso fue un día de campo. De Fox a Calderón, pues que de Calderón, a lo mejor que lo del fraude con López Obrador, pero caminó. Claro. Aunque a pesar de reforma, del plantón de reforma. Pero hoy estamos viendo una transición bastante movida y es el mismo partido y es el mismo proyecto de nación. Vamos a tener la primer presidenta mujer en la historia de México. Y en todo en este mismo plazo, estos grandes cambios constitucionales que le van a cambiar sí o sí el rostro a nuestro país. Hay quien dice que es un retroceso, hay quien dice que es como un borrón y cuenta nueva, hay quien dice que bueno, no es que es una reforma más bien maquillada, ok, pero de que hay cambio, hay cambio. Yo lo único en lo particular que a mí me preocupa es de que todos los cambios son buenos, siempre y cuando tengan los cálculos bien hechos respecto a lo que te cuesta el cambio. Fuera de ello, yo lo único que yo no quisiera es estrenar una presidenta mujer y que ella al iniciar tenga hipotecado su sexenio por administrar lo que generen estos cambios. O sea, a mí creo que la mesa estaba puesta, el tema económico iba bien, hasta el tipo de cambio súper bien, las relaciones internacionales bien, como para todo tranquilo para que ella luciera y supiéramos cómo se gobierna una mujer en México, ¿no? Sí. Pero hoy no. Hoy creo que ella no solamente va a tener que demostrar de que está hecha para hablar por su propio gobierno, sino por sus capacidades de administrar todo lo que generen en estos cambios. Entonces yo creo que estamos ante un momento histórico. Exacto. Que no nos lo podemos perder y que obviamente no podemos ser omisos y nos tenemos que informar y estar bien enterados, porque sin duda son cambios que sí nos van a afectar a los ciudadanos de a pie. No solamente son cosas que van a aparecer en la tele, ¿no? Son cosas que los vamos a vivir nosotros. Es complicado, un panorama interesante y complicado a la vez lo que se viene, Felipe. Claro. Felipe, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Íconos de Zacatecas y esperamos volverte a ver. Claro que sí, el día con que buenas me inviten. Noticias y con buenas noticias. No, hombre, todas son buenas. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana a la misma hora con otro Ícono Zacatecano. Hasta la próxima.